Es un gusto verles, por lo menos ver su nombrecito ahí. Ya sus nombres son conocidos para nosotros. Alabado el nombre de Dios. Estamos en el capítulo 9 de Primera de Corintios. Y el apóstol Pablo había estado dando respuestas a preguntas que le habían hecho sobre el matrimonio, sobre relaciones en el capítulo 8, sobre comer carnes dedicadas a los ídolos. Y empieza el capítulo 9 con un tema igual de controversial y controversial para algunos, ¿verdad? Porque realmente, pues el apóstol Pablo hace una explicación muy linda del derecho que todo siervo de Dios tiene de recibir un sostenimiento. Y lo primero que hizo él en el capítulo 9 del verso 1 al 6, que ya lo vimos, fue hablar acerca de su apostolado, porque él es apóstol y cómo el Señor Jesucristo se presentó a él lo vio resucitado y su ministerio estaba acompañado de señales y prodigios y que era un hombre de experiencia. Pero ahora el apóstol Pablo va a seguir dándonos algunos argumentos, algunas razones de por qué un hombre de Dios tiene el derecho a ser sostenido o tener ese mantenimiento. Y lo siguiente que él va a exponer es que es una ley del Antiguo Testamento. Y vamos a mirar ahí el versículo 8 y vamos a leer el verso 12. Entonces, ubícate en tu Biblia, Primera de Corintios, capítulo 9, verso 8 al verso 12. Y entonces él continúa esta lectura diciendo, ¿digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo está enteramente, o lo dice enteramente por nosotros? Pues fue por nosotros que se escribió. Porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran goza si gozaremos de vosotros, si cegáremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? En el Antiguo Testamento, o más bien el Antiguo Testamento, era la única Biblia que estos hermanos tenían. ¿Por qué? Porque era lo único que estaba escrito, porque el Nuevo Testamento apenas estaba en proceso de escribirse. Los primeros creyentes habían encontrado dirección de parte de Dios en los principios espirituales de la ley. Aunque habían sido liberados, pues Cristo había venido a cumplir la ley, mas en ninguna parte de la Biblia dice que ya no teníamos nosotros que obedecer la ley. Entonces, Pablo cita ese mismo pasaje en Deuteronomio capítulo 25, el versículo 4. ¿Qué dice Deuteronomio 25:4? Lo mismo que estoy diciendo. No pondrás bozal al buey que trille. En otras palabras, para comparar su idea, citó ese mismo versículo cuando le escribe a Timoteo e insiste que la iglesia le debe pagar adecuadamente a sus ministros. Y usted dirá, pastor, pero estamos hablando de algo espiritual. Esto es espiritual. Esto es una realidad y es lo que la palabra del Señor nos enseña.
Vaya conmigo, por favor, a Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 17 y verso 18. Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 17 y 18. Dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la escritura dice, otra vez, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Entonces el apóstol Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, yo quiero que usted le enseñe esto a la iglesia. Quiero decirles que una iglesia sana es una iglesia que cuida y que honra, con doble honra, dice la palabra, mayormente a los que predican, a los que enseñan, a los que cuidan tu vida espiritual. Pues que los bueyes, ¿sería este versículo para que cuidáramos los bueyes? No, este versículo no fue escrito para los bueyes. Tampoco fue escrito para los granjeros que utilizaban el trabajo de los bueyes. Sería cruel que un granjero le atara la boca a un buey y no le permitiera comer grano. Usted se imagina el buey, trabaje y trabaje y trabaje y con ganas de comer. No, pero amarrémosle la boca para que no coma. Después de todo, el buey estaba haciendo su trabajo y sería un asunto cruel. Usted cuida de los suyos. Bueno, Pablo vio correctamente ese mismo principio espiritual en este mandato. El obrero tiene derecho de participar de los beneficios. El buey habría arado el terreno para prepararlo para la siembra y ahora estaba trillando el grano, alabado el nombre del Señor, para esperar a recibir una cosecha o trillando el grano que se había cosechado. Pablo había arado la tierra en Corinto. Había trabajado día y noche en oración, en palabra. Yo me lo imagino escribiendo. Había visto la cosecha de la semilla que él mismo había plantado. Sencillamente, entonces era correcto que disfrutara de algunos frutos de la cosecha. El versículo 11 anuncia un principio básico de la vida cristiana. Si tú recibes bendiciones espirituales, a cambio debes también compartir bendiciones materiales. Yo sé que este tema es controversial para muchos, pero yo quiero decirle que el que lo puede recibir en el espíritu va a ser mucho más bendecido de lo que usted se imagina. Lea conmigo versículo 11 del mismo capítulo y el versículo 12. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 11 y 12. Dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. Si otros participan de ese derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? En otras palabras, lo que Pablo está diciendo, mire, para usted no le es difícil participar de sus bendiciones materiales. Usted le puede dar, pagar al fisioterapeuta, usted le puede pagar al psicólogo, usted le paga al gimnasio, usted le paga la mensualidad con gusto, bueno, al que le hace el aseo en su casa.
Y el que cuida de su vida espiritual, usted también debe participarle de sus bendiciones materiales, aquel que cuida o aquellos que cuidan de su vida espiritual. Por ejemplo, los judíos les dieron bendiciones espirituales a los gentiles. Así que los gentiles tenían que, como casi que la obligación de compartir de sus bienes materiales con los judíos. Mire lo que dice Romanos. Vamos a mirar. Romanos 15, verso 25 al verso 27. En Jerusalén había una hambruna. La situación de la iglesia en Jerusalén era de extrema pobreza. Entonces mira lo que escribe el apóstol Pablo. ¿Qué pasó? Dice, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya, que son gentiles, tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos de Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos partícipes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los bienes materiales. Estaba diciendo Pablo, mire hermanos, gracias a la iglesia de Jerusalén, ustedes los de Acaya, ustedes los gentiles han recibido la palabra. Ahora nuestra amada iglesia de Jerusalén está pasando una necesidad ya no espiritual, sino económica. Entonces los hermanos que dijeron, no, pues levantemos una ofrenda, porque gracias a ellos que nos enviaron la palabra, que lo enviaron a usted, es que tenemos hoy el conocimiento de quién es el Señor. Entonces, ellos me ayudaron espiritualmente, nosotros los ayudamos materialmente. Los que enseñan la palabra tienen el derecho de esperar que las personas también les pueden hacer su vida natural un poco más fácil. Mire lo que dice Gálatas. Vamos a ir a la palabra. Gálatas capítulo 6, verso 6 y nos vamos hasta el verso 10. Dice Gálatas 6, verso 6 al 10. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Yo quiero que usted piense un instante. Bueno, quiero hacer un paréntesis aquí. Nosotros estamos en la lectura de este libro y estamos en el capítulo 9 y así como explicamos todos los capítulos, estamos tratando de explicar este. El propósito de esta explicación no es que usted que está en el devocional me tenga que sostener a mí. No, le estoy enseñando un principio bíblico. Cierro el paréntesis. Ok, vamos adelante. La escritura, este pasaje está completico aquí, pero muchas personas separan el verso 7 del verso 6. Y simplemente dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Y utilizamos el versículo para hablar del pecado. Está bien, para hablar acerca de eso. Pero ¿cómo le parece que este pasaje está ligado a una cosa? Vuelva a leer del verso 6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena el que lo instruye.
El tema sigue. No se engañe. Dios no puede ser burlado. Entonces, ¿de qué burla estamos hablando? ¿De qué engaño estamos hablando? Del que recibe y no da. Dese cuenta de lo que estamos hablando. Dice, pues todo lo que el hombre sembrare, de eso también segará. En otras palabras, el Señor le está diciendo, mire, esto es un principio del reino, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Y mire, tan ligado está que sigue el verso 9. No fue que sacaron el verso, estos tres versículos de aquí, sino es todo un tema, dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿De qué bien estamos hablando? De lo que dice arriba, haga partícipe de toda cosa buena. Dice, así que según tengamos la oportunidad, tampoco es una obligación, es que si tienes la oportunidad, no es que estás obligado a hacerlo, no, según tengas la oportunidad, hagamos bien a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe. La verdad es que es un tema muy hermoso. Tenemos fundamento para creer que Pablo sí había sido aceptado, había sido sostenido, inclusive financieramente por las iglesias. No, el hecho de que él hacía tiendas de campaña no quiere decir que él no era un super vendedor y le sobraba el dinero. No, él tenía muchas necesidades porque viajaba mucho. Mire por favor lo que pasó con los creyentes de Filipo o en Filipenses, capítulo 4, verso 15 y verso 16. Mira lo que dice. Filipenses 4, verso 15 y verso 16. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir. Él está diciendo, mire, ninguna iglesia me dio una ofrenda. Hablándolo de esa manera, vamos a hablarlo en punto de nosotros. Sino vosotros, solamente ustedes, iglesia, pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. ¿Qué estaba haciendo esa iglesia? Sosteniendo el ministerio de Pablo. Porque es que hay algunos que dicen, no, Pablo nunca recibió ofrendas. Sí recibió ofrendas. Y no una, sino una y otra vez. Y estaba diciendo, mire, y esas otras iglesias, ni una ofrendita. Perdónenme mi vocabulario. Pero ustedes sí lo hicieron tan lindos. Estaba era agradeciéndoles a ellos. En 2 Corintios 11:8 dice, he despojado a otras iglesias, recibiendo salario para servirles a vosotros. En otras palabras, ¿sabe qué está diciendo? Yo estoy siendo un apóstol. Estoy yendo a bendecirlos a ustedes porque hay otra iglesia que me paga un salario. Hay una iglesia que me está enviando una ofrenda. Eso le estaba recordando a los corintios y le está diciendo a los corintios, he despojado otras iglesias, recibiendo salario para poder venir a servirles a ustedes. Entonces es un principio bíblico que el que nos bendice con lo espiritual también necesita ser bendecido en lo natural. Aparentemente otros siervos habían también aceptado el sostenimiento. Mire lo que dice Primera de Corintios 9, versículo 12. Dice, pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo. O sea, aunque tenemos el derecho, no le decimos a nadie,
denos ofrenda. Y lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Parece ser que en esta época también había gente que decía, de esos vividores del Evangelio, que es una palabra fea. Y ellos decían, mire, aunque tenemos el derecho a ser sostenidos, nos hemos soportado todo con tal de no poner un obstáculo en el Evangelio. Pero Pablo quiso permanecer así, independiente, con tal de no poner un obstáculo para el Evangelio. Miren, quería ser el mejor ejemplo para los otros creyentes. Déjeme leer un pasaje más. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versos 6 al verso 9. Segunda de Tesalonicenses 3, versos 6 al verso 9. Dice, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, les ordenamos que se aparten de todo hermano que esté viviendo como un vago. Ay, perdón, yo nunca había leído eso. Pastor, ¿dónde está leyendo? Sí, en segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versos 6 al 9. Hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, les ordenamos que se aparten de todo hermano que esté viviendo como un vago y no según las enseñanzas recibidas de nosotros. Pues ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo. Ellos están diciendo, mire, si yo soy vago, ni se junten conmigo. Pero mire el ejemplo nuestro. Continúe. Nosotros no vivimos como ociosos entre ustedes, ni comimos el pan de nadie sin pagarlo. Al contrario, día y noche trabajamos arduamente, sin descanso, para no hacer una carga a ninguno de ustedes. Y lo hicimos así porque no porque no tuviéramos derecho de que nos ayuden, sino para darles un buen ejemplo. Es que hay otra cara de la moneda, ¿sabe? Y sí hay vividores de la fe. Y sí hay pastores que entonces, como son pastores, quieren vivir gratis. Y entonces van y visitan el negocio de un hermano y quieren que el hermano les dé todo gratis. Se aprovechan de la fe de las personas. Eso es una cosa muy diferente, mis queridos. Tenemos que tener cuidado porque hay comerciantes de la fe. Inclusive si el Señor sana a un enfermo, entonces van casi que a cobrar la sanidad. O pacte aquí, traiga tanto dinero y Dios te va a hacer cosas. Eso es comerciantes de la fe. Pero si su pastor, si su líder, usted lo ve que trabaja duro, que sirve al Señor, que vela por usted y que nunca le pide a usted directamente nada, hermano, hónrelo. Hágale partícipe usted también de sus bienes. Alabado el nombre del Señor. Haga como hicieron los hermanos. Pablo, vaya usted a predicar la palabra, que nosotros lo sostenemos, que nosotros le ayudamos. No hemos terminado. No es porque esté así, porque la próxima semana, el próximo día, la semana no, mañana veremos otra razón importante, bíblica, por qué tenemos que sostener a los siervos de Dios. Padre, te alabo y te bendigo por esta mañana y por esta semana que empezamos. Y gracias por la enseñanza de tu palabra. Gracias por abrirnos el corazón tuyo. Ayúdanos a bendecir, a honrar. Y desde ya yo te invito a que le digas al Señor, Señor, yo bendigo mis pastores, yo bendigo mis líderes, Señor.
Gracias por los que enseñan tu palabra. Gracias por los que cuidan mi vida espiritual, Señor. Ayúdame a no solamente orar por ellos, sino a darles doble honor, Señor. Y permíteme, Señor, ser bendición para ellos, que su carga no sea pesada, sino ligera, Señor. Que ellos puedan, Señor, desarrollar su ministerio de tal manera, Señor, que tengan esa libertad en todas las áreas, Padre. Gracias por estas iglesias aquí representadas, por cada familia, por cada uno de ustedes. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Dios les bendiciones para